noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche abordaremos temas nacionales e internacionales con nuestro invitado de esta semana, quien ha acumulado a través de sus años un currículum de vida tan amplio que con él resulta interesante plantearle cualquier tema para escuchar sus análisis. Nos referimos a don Hugo Guiliani Curi, actualmente embajador residente en la República Dominicana, en el estado de Qatar y concurrente en varios otros países del Medio Oriente. Don Hugo es reconocido como estratega internacional, negociador y hábil administrador con amplia experiencia en temas de economía, desarrollo y política exterior. Además, ha dedicado parte de su tiempo a ayudar a las organizaciones sin fines de lucro que combaten la pobreza. También ha estado involucrado en la comunidad académica como profesor extraordinario de Economía y Negocios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha sido columnista de los principales periódicos dominicanos y también productor de un programa semanal en televisión, conferencista en varios foros distintos. Además fue embajador en los Estados Unidos en el 2002 con el objetivo prioritario de obtener un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, labor que diseñó y ejecutó de manera exitosa, y el tratado fue anunciado por el presidente Bush en el verano del 2003. Don Hugo Guiliani tiene una amplia vida profesional, vamos a decir que unos 50 años, entre los que 36 se ha dedicado al servicio público y 14 al sector privado. Comenzó su carrera como economista, de ahí pasa a CORDE y luego al sector privado, donde sus actividades se centraron en el sector corporativo y financiero. Durante la década de los 80, don Hugo Guiliani fue ministro de Finanzas y luego presidente de la Junta Monetaria y gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Como jefe del Gabinete Económico Presidencial, renegoció la deuda externa del país y hizo acuerdos con el FMI. Diseñó y ejecutó planes de estabilización que sirvieron de base para reformas estructurales que luego se implementaron para mayor crecimiento económico. Asimismo, representó al país en la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. En el 2001 fue ministro de Industria y Comercio, donde implementó el Plan Nacional de Competitividad Dominicana. Negoció en la OMC en Doha la extensión de los incentivos otorgados a nivel mundial a las industrias de zonas francas de exportación hasta el 2009. Bueno, como vemos, don Hugo Guiliani Curi ha tenido una hoja de vida con tantas experiencias que, además de tener la calificación para hablar de cualquiera de esos temas, resulta una aventura y el tiempo no alcanza para conversar con él. Solo tenemos una hora en esta ocasión. Bueno, pero esta noche vamos a analizar el panorama económico nacional y la situación de Venezuela, hablando del resultado de la sesión extraordinaria que se dio en la OEA sobre la situación de ese país, puesto que la reunión fue propuesta por 18 países, que era el mínimo, ¿no?, que se le agregaron después 2 más para llegar a 20, y tuvo una oposición de 11 países de los 34 miembros, más Cuba, que no tiene voto. Entre los opositores estuvieron Bolivia, Nicaragua y la República Dominicana, que también votó por consensuar el diálogo y no interferir desde afuera a los cambios forzosos. Bueno, pero también trataremos algunos temas nacionales, como por ejemplo el crecimiento económico versus el desempeño de la población, o sea, sueldos mínimos, y nos preguntamos por qué la economía dominicana, si crece a un ritmo del 7%, más que otros países de la región, entonces, ¿por qué los sueldos tienen un poder adquisitivo, vamos a decir que igual o hasta menor que en el año 2000? Nos preguntamos, ¿se aprobará finalmente el incremento del sueldo mínimo? ¿Con cuál porcentaje? ¿Cuál debe ser este porcentaje que se le suba al sueldo mínimo? ¿Debe haber una unificación del sueldo mínimo independientemente del tipo de empresa empleadora? Bueno, eso lo hemos discutido aquí varias veces. Y por otro lado, nos preguntamos cómo afecta la delincuencia a la productividad y a la vida ciudadana. Debemos implementar sanciones más duras, ya que se dice que las sanciones, la falta de sanciones es la causa importante de la criminalidad.
Bueno, vemos lugares como Nueva York, la ciudad de Nueva York, ahí el alcalde Hugo Giuliani, pues con la mano dura, terminó con una delincuencia galopante. Bueno, pero ¿hasta dónde debemos llegar? También pudiéramos poner hasta la pena de muerte. Bueno, pero para eso vamos a recibir a don Hugo Giuliani Curi, que está aquí con nosotros esta noche. Don Hugo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Entre Puntos. Mónica, después de esa introducción que tú hiciste, yo me preguntaba si ese era yo, pero además estar frente a ti, a una mujer tan bella, entonces también constituye otro reto para mí. Qué galardón me gasto de tenerlo aquí, don Hugo, con nosotros. Gracias, Mónica, muchas gracias. Así que estoy aquí para quedarse, porque el que viene Entre Puntos tenemos unos 50 invitados que se turnan cada vez y esperemos que usted forme parte de esta gran familia. Gracias, y tratar de contestar tus preguntas, algunas que creo que van a ser interesantes para fines de los televidentes. Y comencemos entonces. ¿Qué le parece, don Hugo, si comenzamos por Venezuela? A mí me da mucha curiosidad sobre qué va a pasar después de esta reunión de la OEA, cuál es el próximo paso. ¿Qué opina usted ante la posición de la República Dominicana y el embajador, quien dijo que él no se atreve a tomar una medida que obligue desde afuera a que Venezuela cambie pues el modelo que tiene, porque incluso puso de ejemplo que no quiere que se culpe, como pasó aquí con la invasión del 65, pues que la OEA incluso tuvo que pedir disculpas. Unos dicen que se llamó a las fuerzas internacionales, otros que no, pero en fin, el embajador dice que él prefiere no inmiscuirse en esos asuntos. Sin embargo, otros dicen que Venezuela, que combatió tanto la dictadura de Trujillo y que ha sido pues una potencia libertadora y libertaria, que hay que ayudarla. Usted, don Hugo, ¿qué piensa? Venezuela es un gran país, un país que nos ha ayudado históricamente a nosotros. Lamentablemente los venezolanos eligieron a Hugo Chávez y Hugo Chávez estuvo al mando de ese país durante 13 años. Esa supuesta revolución bolivariana en realidad fue un fracaso. Y lo que hoy tiene Venezuela no solamente corresponde a Maduro, sino que corresponde a Hugo Chávez. Y no preparó tampoco ningún relevo, porque Maduro no es relevo de nadie. Es una situación muy difícil, es un país que siendo un país petrolero sumamente rico, hoy lo que tiene es una economía que es un desastre, donde los venezolanos están sufriendo hambre, no tienen medicina y es imposible de describir la situación hoy en Venezuela. ¿Cuál debe ser, según su criterio, don Hugo, la posición de la comunidad internacional? Yo creo que cada país es soberano y que cada país tiene que resolver sus propios problemas. Venezuela y su gente siempre han sido una nación de un enorme valor. Yo creo que son los venezolanos que pusieron a Chávez y a Maduro ahí quienes deben desprenderse de esas ataduras. Por lo tanto, yo no creo que deba ser la Organización de Estados Americanos, normalmente conocida como OEA, quien deba inmiscuirse en los problemas de Venezuela. Yo creo que son los venezolanos que deben resolverlo. En el caso dominicano, yo creo que la postura dominicana ha sido cautelosa, ha sido conservadora, y si nosotros no queríamos meternos en eso, yo creo que la mejor posición de República Dominicana debió haber sido nuestra Carta Magna. Nuestra Constitución nos prohíbe
entrar en los problemas venezolanos. Yo creo que ese hubiese sido el mejor argumento de parte de Dominicana y no algunos de los que se esgrimieron, como el hecho del 65, sí, etcétera, etcétera. Yo creo que más fácil hubiese sido decir nuestra Constitución nos prohíbe algo entrar, más técnico, sí, vamos a decir, en esos problemas. Y además, yo diría que República Dominicana debe recordarse hace unos años cuando la OEA y ese secretario general, el señor Almagro, dijo que como en una isla habían dos naciones. Entonces, yo no creo que la OEA, que es una organización fallida con numerosos problemas, sea la adecuada para estar resolviendo los problemas venezolanos. Yo creo que al final de la historia es ese valeroso pueblo, el pueblo venezolano, quien va a resolver sus propios problemas. Dos preguntas, don Hugo. ¿Podrá el pueblo venezolano por sí mismo resolver ese problema? Porque hemos visto incluso las migraciones desde Venezuela, cómo han llegado aquí cantidades de venezolanos y a toda América Latina, a Miami, a todas partes. ¿Podrá Venezuela sola resolver esto con todos los presos políticos que se han suscitado? Parece que el gobierno aún conserva mucho poder. Y luego, y la segunda pregunta es, esta situación en la OEA, hemos visto que ya hay 20 naciones que abogan porque la OEA sí tome cartas en el asunto versus 11 países que no han tomado ninguna posición. ¿Cuál cree usted, como quiera, que será pues la acción que ellos tomen? Yo creo que los países pueden ayudar de muchas formas. Colombia ha estado ayudando, abriendo su frontera para que los venezolanos puedan ir a comprar medicinas, comida, etcétera. Nosotros hemos abierto nuestra propia frontera también y estamos alojando a numerosos venezolanos que han venido aquí a buscar trabajo y a vivir, otros a hacer grandes inversiones en nuestro país. Yo creo que sí, que la ayuda internacional siempre es importante y que en alguna forma esta se debe reflejar en el caso venezolano. Sin embargo, como dije anteriormente, yo no soy positivo ni partidario de que sea esa organización regional fallida que se conoce como la OEA la que esté ahora interviniendo en los asuntos venezolanos. Don Hugo, usted que ha sido un hombre que su vida ha sido las relaciones internacionales o parte de su vida, porque también en la economía, pero que todo tiene que ver, ha tenido gran incidencia, vamos a decir. ¿Por qué considera la OEA un organismo fallido? Una vez en mi vida, hace ya un poco más de 10 años, yo aspiré a ser secretario general de la OEA. En mi país en ese momento me iba a respaldar, es decir, para tú poder aspirar a esa posición, todo comienza con el apoyo de tu país, pero circunstancias posteriores hicieron que el país apoyara a otro candidato y por lo tanto mi candidatura nunca entró en juego. Sin embargo, en ese tiempo yo estuve muy cerca de quien fue su secretario general, Miguel Ángel Rodríguez, y parte de mi trabajo fue una especie de diagnóstico de la OEA y sus problemas, con lo cual yo contribuí en cierto sentido a las aspiraciones de Miguel Ángel. Eso era cuando yo estaba en Washington. Y pude conocer algo de la OEA y además a través de mis estudios pues la conclusión es que es una organización que yo llamo fallida, es decir que habrá que reestructurarla completamente para que vuelva a ser lo que se pensó, como en una ocasión creo que fue el presidente Lleras Camargo, que fue también secretario general de la OEA, quien dijo la organización en sí no es mala,
se debe mucho a lo que hagamos los países miembros. Y esa es la verdadera verdad. En realidad somos los países los miembros. Que conformamos las acciones, los que por supuesto. Tomamos las acciones y que no hemos hecho de esa organización lo que se pensó que fuese. Pero bueno, es que el mundo también ha cambiado y todas esas organizaciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial tienen que ser reestructuradas. Una es el mismo caso de las Naciones Unidas. Es una organización que debe ser ya reformulada. Y así. Pero incluso el mismo Trump ha hablado de esto, en otro sentido, pero él mismo ha dicho que ya son inoperantes, que hay que reestructurarlas. Y yo creo que tiene razón. Por ejemplo, ahora la administración del presidente Trump le ha retirado los fondos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana. Bueno, es que se hicieron dependientes de esos fondos de Estados Unidos y han tomado decisiones que no han sido buenas. Es decir, tomo como ejemplo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que amenazó a República Dominicana y quiso imponerse sobre República Dominicana. ¿Y quién le ha dicho a esos jueces? Y nos desacreditó a nivel internacional. Que ellos deben estar interviniendo en un asunto migratorio, como fue en ese caso, en contra de República Dominicana. Pues ahora que van a tener pocos fondos, entonces ellos van a ver lo que es ser dependiente de quien en ese momento les mandaba a ellos. Indudablemente se tomaron decisiones que nos afectaron como país y nos desacreditaron hace muy poco. Y yo creo que sí, que hay veces que los países, que estas organizaciones internacionales no se pueden entrometer como lo hicieron con la República Dominicana en cuestiones que nada más nos afectaban a nosotros, porque no vi que ellos dieron ninguna ayuda para resolver el problema migratorio entre República Dominicana y Haití. Incluso fíjese que ni siquiera los que se comprometieron, los países, solo Canadá aportó el porcentaje de recursos en dinero que dijeron. O sea que en ese sentido lo veo muy lógico lo que usted dice, pero me quedo pensando en esta situación de Venezuela y tantos venezolanos sufriendo y sin ni siquiera el dinero papel con qué pagar, no porque no lo tengan, sino porque ni papel hay para hacer el dinero. Es una situación muy delicada y yo también me pregunto qué hubiera pasado si Venezuela no hubiera vendido su petróleo tan barato, incluyendo a la República Dominicana, y también me pregunto si no hay parte de ese agradecimiento en esa venta del petróleo con esta decisión que ha tomado el embajador Gadeón. Creo que sí, que eso es parte. República Dominicana tiene agradecimiento a Venezuela. También debe acordarte que nuestro Juan Pablo Duarte vivió muchos años allá. Yo mismo tengo agradecimiento a Venezuela. Me acuerdo que siendo gobernador del Banco Central tuve que renegociar la deuda con ellos y ellos me trataron a mí muy bien y me dieron magníficas condiciones. Sí, hay algo de agradecimiento, pero yo creo que la política exterior de cualquier país, uno tiene que ser pragmática. El pragmatismo en determinado momento debe imperar y también debe ser realista. Entonces, ¿qué quiero yo decir con pragmatismo y realismo en el caso de Venezuela? Yo creo que Venezuela atraviesa una situación difícil. Es lógico que nosotros adoptemos una postura precisa en relación a eso, que la podemos indicar, señalar, no solamente a través de la OEA, sino de nuestra diplomacia en el mundo entero. Y hay que acordarse de algunas cosas. Uno,
nosotros en estos momentos no le debemos dinero a Venezuela. Segundo, Venezuela no nos está supliendo el petróleo. Entonces, esas son dos cosas que nos dan cierto grado de independencia para nosotros ayudar a ese pueblo hermano. Es decir, hay cosas entre pragmatismo y realismo. Y realismo es que en el fondo ese régimen no aguanta mucho. No aguanta más. No aguanta más. Eso se está cayendo. ¿Usted cree entonces que se va a caer por sus propios medios y por eso no va a ser necesario realmente quizás que se esfuerce desde afuera? Yo prefiero que se caiga por sus propios medios a que lo empujen. ¿Por qué? Porque entonces dirán siempre que lo empujaron, que fueron los americanos, que fueron los poderes de fuera que tumbaron o que fueron negativos a la llamada revolución bolivariana. Por lo tanto, yo prefiero que sea el propio régimen, por sus propios errores que ha cometido, quien finalmente diga no puedo más, pueblo venezolano, hay que celebrar unas elecciones, y ese pueblo venezolano entonces se dará cuenta que cometió un error hace cantidad de años, más de ya 15 o 16 años, para elegir a Chávez, que fue un vendedor de ilusiones. Como tantas veces ha pasado que los partidos políticos tienen pues mal manejo, hay sustracción de fondos, todo lo que una corrupción terrible. Yo recuerdo que estuve en Venezuela antes de Chávez y la verdad es que el COPEI y los copellanos y los adecos pues tenían ahí un intríngulis de corrupción, como decía yo, y surge Chávez como el salvador, el no político, y por eso tenemos que cuidar nuestros países, porque nos pudiera pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces, a veces queremos un no político. Bueno, ahí está Trump, también un no político. Y a veces son personas que vienen con un modelo quizá teórico. Tal vez muchos venezolanos no se van a arrepentir, no la mayoría, pero muchos no se van a arrepentir porque también Chávez tuvo sus cosas buenas, pero destruyó al país al final. Entonces, hay que ver muy bien lo que se hace y por eso los políticos tienen una responsabilidad de llevar al país por un sendero, como usted decía, más allá de lo teórico y con el practicismo, con lo que de verdad sí da resultado. Vámonos a la pausa, don Hugo, y en el próximo segmento yo quisiera hablar un poco de economía nacional y quisiera hablar un poco de por qué cree usted que nuestro desarrollo económico está creciendo a un 7% más que la media de América Latina. Sin embargo, el sueldo mínimo de los dominicanos rinde menos que lo que rendía en el año 2000. Volvemos. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central
garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad, pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Hablamos sobre que la gente, usted que está mirando la televisión, no siente en el bolsillito pues ese ritmo de crecimiento de un 7%. Incluso cuando vamos por la calle hay mucha gente que comenta, bueno, pero ¿será que se lo están cogiendo todo? O eso nada más le llega a un grupo. Y realmente no sienten ese incremento y tiene mucho que ver con los sueldos. Y por un lado, los empresarios dicen que tienen que conseguir y mantener la competitividad y no pueden subir los sueldos, y por otro lado, la gente que no le alcanza ni siquiera para el transporte y la comida. Entonces, ¿cuál será la solución de este problema, de este tranque económico en cuanto a sueldo mínimo y sueldos en general? Es curioso, pero es interesante. Durante décadas, la República Dominicana ha tenido un alto nivel de crecimiento. Yo me acuerdo cuando en Washington yo vendía a República Dominicana para tratar de convencer a los norteamericanos de que nosotros éramos su principal socio comercial y que no era Centroamérica. Ningún país de Centroamérica tenía el comercio que teníamos nosotros con ellos, pero además nosotros éramos en ese momento el país de mayor crecimiento económico. ¿En qué año estamos hablando? En América Latina. Yo siempre hacía la comparación, como esas presentaciones las hacía en el 2003, yo tomaba 1996. Y ya teníamos 2003. Tanto tiempo creciendo. Sí, nosotros teníamos un crecimiento promedio de un 6.5 algo, y Chile en ese momento, que era el que seguía y que era el ejemplo para todos, tenía un 5%. Entonces, cuando hacía las presentaciones, yo me acuerdo que se quedaban todos así, pero es cierto lo que él dice. República Dominicana es el país de mayor crecimiento. Lógico, yo ocultaba lo otro. ¿Qué era lo que yo ocultaba?
que Chile, a pesar de haber tenido un alto crecimiento, pero menor al nuestro, había logrado reducir la pobreza, mientras que nosotros no habíamos logrado reducir nuestros niveles de pobreza. Entonces, eso ha continuado en el tiempo. ¿Y qué ha pasado con el desarrollo dominicano? Bueno, es que los sectores que le han dado crecimiento a República Dominicana, por ejemplo, ahora en estos momentos, comunicaciones, comercio, qué sé yo, que no son en cierto sentido los más indicados para poder llevar esa riqueza a todos los sectores de la población dominicana. ¿Qué pasa? Que debemos cambiar yo no puedo en un programa de televisión desarrollar un programa, pero nuestras políticas públicas deben ser más inclusivas, que vayan más hacia los sectores sociales, a la base. Eso no lo hemos logrado. Yo creo que sí, que hay formas de cómo lograr eso, y mucho es cuando uno reorienta y se organiza a través fundamentalmente de lo que es el sector de educación. Cuando tú educas a una población, esa población trata de ser mejor, pero también cuando esa población tiene una seguridad social que es capaz de enfrentar las enfermedades y saber que tiene un futuro que le da aliento para seguir. Entonces, inclusive la corrupción se corrige cuando hay seguridad social, porque la gente no tiene que robar para sanarse de una enfermedad. Y que pueda ir a un hospital y sentirse bien, que tenga medicina, que lo traten bien, porque no solamente es cuestión de dinero en ninguno de los dos sectores, ni en salud, ni en asistencia social, ni en educación. La realidad es que aquí yo veo que se ha luchado por un X porcentaje, pero no es eso, es que hay que mejorar la calidad de ese gasto en esos sectores para que la población lo reciba en una forma adecuada y como debe ser. Entonces, el problema está ahí, pero ese problema también se ha ligado a que nosotros hemos mantenido salarios mínimos muy bajos. ¿Quién vive con un salario mínimo de 12.900 pesos, etcétera? Que son, ¿cuántos dólares serían los 2.900? Yo creo que ni 300 es muy poco. dólares. Y si tú divides los 300 dólares en los 30 días, te va a dar 10 dólares por día. 10 dólares por día, tú estás debajo de la franja de los niveles de pobreza en América Latina. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? Es que ese salario creció negativamente vamos a decir, en la última década. Por la inflación. No, la inflación nuestra ha sido baja, lo cual ha sido muy bueno. Eso es lo que yo creo que ha logrado mantener las cosas más o menos sin que exploten, porque si hubiésemos tenido un grado de inflación alto y una tasa de cambio que se disparase, entonces hubiésemos tenido como nación muchos problemas. Donde en realidad se ha jugado un papel es indudablemente en la parte monetaria, que sí ha conducido o ha tenido una política monetaria, el país ha tenido durante décadas, a partir de la reforma que me tocó hacer a mí en el 1985-86. Es a partir de ahí, cuando se hace la reforma monetaria, que se logra finalmente lo que llamamos el equilibrio macroeconómico. Y entonces hemos tenido políticas monetarias desde aquel entonces, sostenibles, con algunos periodos breves de algunas ocurrencias que no han sido buenas, pero en su generalidad han sido políticas monetarias adecuadas que han permitido que la tasa de cambio no crezca mucho y que la inflación sea baja. Eso ha logrado indudablemente evitar
un estallido, porque con ese congelamiento de los salarios, Claro. República Dominicana pudo haber Tener un tenido estallido graves social. problemas. Entonces, yo creo que en estos momentos es necesario aumentar ese salario mínimo. Hay que Vámonos hacerlo. a la pausa, don Hugo. Yo quisiera que usted me dijera, con su experiencia, si usted cree que deberíamos tener un solo salario mínimo o eso afectaría a las empresas más pequeñas. Volvemos. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Esta noche con nosotros don Hugo Giuliani Curi. Le preguntaba a don Hugo en el segmento anterior, ¿qué cree usted de si debe de haber un solo salario mínimo o esta cantidad de salarios mínimos según la empresa que contrate al trabajador y su tamaño? Yo prefiero, en economía uno no se puede complicar. Las cosas simples son las mejores. Un salario mínimo. Cuando tú comienzas a poner tasas diferenciales o salarios diferenciales, eso no llega a ningún buen sitio. Es decir, no va a tener resultados. Por lo tanto, un solo salario mínimo es lo que yo diría es lo adecuado. Pero bueno, Mónica, yo te diría que sí, que hay indudablemente que mejorar las políticas públicas. Y no se puede solamente, como estaba hablando anteriormente, de concentrar y enfocar a que todo el peso y toda la responsabilidad de la política
de las políticas públicas recaigan en un solo sector como el monetario. Yo creo que para tener éxito en lo que es el día de hoy en la República Dominicana hay que integrar un conjunto de políticas públicas en los diferentes sectores. Voy a ser más específico. Yo creo que en estos momentos, dada la situación económica, hay que reducir un poco la tasa de crecimiento económico. ¿Cómo tú reduces un poco la tasa de crecimiento económico? Bueno, tú vas a disminuir un poco el gasto corriente, el gasto en inversiones, con la finalidad también de bajar el déficit fiscal, que entiendo que es bastante alto en estos momentos y es necesario mejorar en ese lado. Lo que estoy diciendo es mejoramiento de la calidad del gasto público y de las inversiones. Eso indudablemente se puede también hacer porque hay una cantidad de subsidios que yo no le veo sentido a ese subsidio, que es en el caso del sector energético. No te voy a entrar en detalles porque es un tema muy complicado. Y espinoso. No, ¿verdad? Pero por ahí se puede actuar para tener un gasto, reducir el gasto y tener un gasto de mayor calidad. Yo creo que también la base tributaria puede ser mejorada sin necesidad de gravar más a la población dominicana. Porque cuando los economistas hablan de que el índice nuestro es todavía muy bajo, etcétera, eso es relativo. Hay otras cargas que están dentro de la población dominicana que no entran en los cálculos, eso que los economistas... Además, esos cálculos de la presión tributaria sobre el PIB, eso es como tan en el aire, porque calcúlemelo en base a lo que yo gano, cuál es el porcentaje de impuestos que yo pago respecto a mi salario o mis entradas, no en base al PIB, porque eso será un cálculo para los economistas, pero a nosotros... Es un cálculo para nosotros. Claro. Pero en el fondo sabemos que la población dominicana tiene muchísimos otros impuestos que no son visibles. Pero ¿cómo puede ser mejorada la tasa tributaria? Eliminando exenciones, cantidad de exenciones que hay por ahí que ya no tienen razón de ser. He mencionado una. Otra cosa, cuando hablo de mejorar el gasto público, también hay que darle certeza y visión a lo que se quiere. Yo creo que los empresarios, en lugar de estar hablando de pacto fiscal, ellos lo que deben hablar es de la necesidad de poner un límite de carácter constitucional a la capacidad del Estado para seguir gravando. Es decir, hay lo que se llama el tope de lo que tú puedes gravar cuando indudablemente la economía a un ritmo, vamos a decir, similar al crecimiento de la economía, más la inflación. ¿Cómo sería eso? Es decir, imponer un límite a la capacidad impositiva del Estado, lo cual le daría certeza a las inversiones privadas de que ellos tienen un conocimiento de hasta dónde van a llegar, hasta dónde va a llegar esa capacidad impositiva. Y por lo tanto, el Estado también tiene entonces que mejorar el gasto y tener un gasto de mayor calidad porque sabe que también tiene restricciones. ¿Y usted cree que ellos harían eso? Bueno, eso depende de la visión. Eso se ha hecho en otros países. Eso depende de la visión del empresariado. Yo me he quedado asombrado y digo que el empresariado nuestro debe mejorar, porque veo aquí vaticinio de empresarios, quiebras, despidos e inflación por el nuevo salario mínimo. Eso no es verdad. No es el salario mínimo que va a crear eso. Es decir, lo que sí los empresarios debieran estar actuando conjuntamente con el Estado es el aumento, el incremento en la competitividad dominicana, es decir, en la competitividad de sus empresas. ¿Por qué
nuestros rendimientos en leche son tan bajos? ¿Por qué nuestros rendimientos por tarea en los guineos están bajos? ¿Por qué tal y tal cosa? Que no estamos preparados. No estamos no somos competitivos y la competitividad es un problema de cada empresa y de cada sector. Entonces, hay algunas de estas cosas que indudablemente pueden ser hechas. Yo creo también en materia de políticas monetarias que hay que mejorar, modernizar un poco más el mercado cambiario. Desde hace mucho, a pesar de que el mercado cambiario ha mejorado, pero hay que reducir, bajar la incertidumbre en el mercado cambiario. ¿Y cómo se puede bajar esa incertidumbre? Cuando, por ejemplo, tú utilizas mecanismos, instrumentos de cobertura, lo que en inglés se llama hedging. Entonces, las empresas pueden hacer cobertura, saben que su tasa de cambio en este año es tanto porque han hecho una cobertura. Es proyectarlas al futuro. Bueno, lo que se llama un hedging es un instrumento un poquito complicado, que no es el momento para yo explicarlo, ¿no, verdad? Pero que se hace en los commodities y se hace en las monedas. Es decir, entonces aquí todavía nuestro mercado cambiario no tiene esos instrumentos. Yo creo en la necesidad de mejorar la competitividad. Lógicamente, para mejorar la competitividad, también el sector público tiene que cooperar desde arriba, por ejemplo, con un sector energético con esos costos de electricidad tan altos. Entonces, es difícil mejorar la competitividad. Esperemos que mejore con Punta Catalina. Bueno, lo que sea, pero hay formas en la vida, todo tiene solución. Yo creo que ese es un punto. Lo otro es la dirección del crédito, la dirección del gasto público. República Dominicana. O sea, ahí es que esa frasecita de cambiar el modelo productivo. Cambiar el modelo productivo. Nosotros no podemos seguir dedicando el dinero de los bancos para importar autos y que no exista dinero para un productor de café. Cada vez más ferias de autos. Un productor de arroz. ¿Qué quiero decir cuando hablo de competitividad? Que es necesario apoyar a los sectores productivos con crédito barato, crédito disponible, medidas específicas que puedan aumentar nuestra competitividad, por ejemplo, en el arroz, en la leche, en la producción de bienes en general. Es decir, si no hacemos alguna de estas cosas que he mencionado como un paquete de políticas públicas integradas, tanto en el lado monetario como en el lado fiscal, como en el sector privado en materia de inversiones, entonces aumentar los salarios no tendría sentido, porque entonces si la inflación aumenta, el salario se desvanece y entonces el poder... Y entonces es peor porque todo sube más. El poder de compra real del trabajador se disminuye y al final de cuentas en economía cuando las cosas suben no bajan. Entonces, como ha pasado en Santo Domingo todo el tiempo. Su ingreso real va a ser menor, van a exigir de nuevo nuevos salarios y ahí las cosas entonces sí se van a complicar. Por lo tanto, cuando yo estoy diciendo que yo soy positivo a un aumento en el salario, es bajo estas condiciones. Es bajo condiciones en que tiene que haber un conjunto de políticas públicas que vayan acordes a esa línea. En línea. Economía, señores, nada puede hacerse solo, porque entonces, como dice don Hugo Guiliani, se desvanece el valor, en este caso, del salario. Vámonos a la pausa y volvemos. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, app
tu lado siempre. Al adquirir un servicio Win o pagar tu factura, generas un boleto electrónico con el cual participas para ganar muchísimos premios. Más información en nuestras redes sociales o win.com.do. Por ser de Win, yo me voy premiado. Win Telecom, sé libre con el viento. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Aquí tenemos dos de los libros de Don Hugo, Agenda en Washington 2002-2004 y Crónicas Diplomáticas desde el Medio Oriente. Ya se los confisqué o él me los regaló, como ustedes quieran. Tengo que poner mi autor. La dedicatoria, y después vamos a seguir haciendo interesantes programas que incluyan cosas como crónicas diplomáticas en el Medio Oriente, esos temas internacionales que tantos nos gustan aquí en Entre Puntos y a usted también, ¿verdad? Se aprende mucho. Don Hugo, hablemos de la delincuencia, de qué está pasando con la delincuencia en el país, cómo influye esto en lo que es la economía y cómo la delincuencia nos está robando nuestro país. La seguridad ciudadana es algo tan importante como comer, respirar, etcétera. Porque si una persona no es libre no se siente seguro al salir de su casa, eso es grave. Entonces, la seguridad ciudadana es la acción del Estado para proteger a sus ciudadanos. Lógico, la eficacia de esa acción depende de las políticas que establezca ese Estado, de que pueda ser eficaz o no pueda ser eficaz. Yo no voy a entrar en el detalle de ese tema tan complicado, pero sí yo creo que nosotros hemos llegado al fondo en una situación en que yo salí de mi apartamento al venir en estos días de Doha, iba a caminar una cuadra y me dije, y alguien que me conoció me dijo: don Hugo, pero usted está loco. Usted no puede estar caminando solo. Y yo me quedé así, miré, y quizás él tenía razón. Entonces, cuando un país toca fondo y nosotros estamos
yo tenía el dato por aquí en que demuestra que República Dominicana en materia de homicidio tiene una de las tasas más altas, creo que es un 25% en materia de homicidio. Entonces, yo simplemente te voy a tomar un ejemplo. Donde vivo y el Asia, donde yo vivo, hay lo que se llama la pena de muerte. Entonces, el que mata, muere. Entonces, ¿cómo es posible que en lugares donde hay tanta gente explosiva, como es en el caso de Qatar, trabajadores que son de Pakistán, que es uno de los países más explosivos del mundo, estén entonces quietecitos? Porque saben que si incurren en un hecho de sangre, a ellos van a morir. Entonces, yo abogo, y ojalá que en República Dominicana pongan lo que se llama la pena de muerte. La pena de muerte restringida. Al que mata. Que es cuando hay hechos de sangre grave. El Japón es un país donde la tasa de homicidio es menos de un 1%. ¿Y por qué? Porque en el Japón existe esa ley. No hay otra explicación. Sin embargo, don Hugo, los derechos humanos, si nos oyen, van a decir que somos nosotros los criminales, porque ellos defienden más el derecho del delincuente que el derecho del ciudadano. Y entonces... Bueno, yo creo que a veces muchos que estos están en materia de derechos humanos como que tienen las cosas confundidas. Yo pienso lo mismo. Entonces, eso es una decisión que tiene que tomar el pueblo dominicano y su liderazgo. Y este pobre hombre que sacó el arma, no fue pobre porque mató a una persona, pero para defender los ladrones está preso y entonces a este va a haber que defenderlo y demás, pero el ladrón a lo mejor todavía anda suelto por ahí. Y si lo cogen, vuelven y lo sueltan. Entonces, yo abogo por lo que se llama pena de muerte restringida, que es donde por hechos de sangre grave se hace eso. Yo sé que habrá muchos sectores como la iglesia que se oponen a ese tipo de cosas, bueno, pero hay que decidir. A mí lo que me da miedo de la pena de muerte, de esos castigos así severos, es que muchas veces se utilizan políticamente, vamos a decir, para sacar del aire un enemigo, pero yo creo que ya en esta época eso no pasa. No, porque es por hechos de sangre grave, alguien que mató a alguien en un robo o lo que fuese, no por cosas de carácter político. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, don Hugo, de que hay que hacer algo para parar la delincuencia en la República Dominicana e indudablemente las sanciones hacen falta en nuestro país, sanciones duras. No nos queda más tiempo, anunciamos desde el principio que conversar con don Hugo Guiliani había que tener un poquito más de tiempo, pero lo seguiremos haciendo, y para que nos cuente un poco de por allá, de Qatar y todos esos países del Medio Oriente, que para nosotros siempre parecen legendarios por toda la historia que tienen detrás. Y la verdad es que nos causan mucha curiosidad. Don Hugo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Recuerde que si está viendo este programa domingo a las 10:30 de la noche en el canal 24, puede volver a verlo para los que se acuestan tarde a las 12 de la noche en Teleradio América, canal 12 y 45. Y recuerde que aquí en Entre Puntos, a través de las experiencias y análisis de nuestros invitados, aprendemos a conocer mejor este mundo maravilloso, pero complicado que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima semana. Thank you.